Bueno, buenas noches, hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en este miércoles. La semana pasada vimos qué es ser salvo, qué significa ser salvo, y va a estar publicado ese video en cuanto termine esta reunión. Se va a publicar en la página de Facebook el video de la semana pasada, y así sucesivamente cada que terminemos la reunión de del miércoles se va a estar publicando la reunión del miércoles anterior. Ustedes van a ver que está editada, es decir, va a salir el mensaje que estamos compartiendo. Las preguntas por el momento no las estamos poniendo porque no quiero, hermanos, que alguien diga, ay, no, no voy a preguntar porque va a salir mi pregunta o va a salir lo que respondí y todos se van a dar cuenta que respondí. Entonces, por ahorita estamos editando, ya veremos después si hacemos algún cambio, pero solo va a estar saliendo lo que estamos compartiendo, ¿verdad? La enseñanza como tal. Pero les agradezco a todos que estén conectados en este medio. Y hoy va a ser, como ahí ven en su pantalla, ¿qué significa ser cristiano? Y me pareció muy interesante cuando lo estaba preparando este tema. ¿Qué es ser cristiano, hermanos? Quiero hacer una nota aquí. Lo que estamos dando en la presentación no quiere decir que eso sea lo único y la ley y eso es el top y la única respuesta, no. Estamos haciendo un estudio y estamos tratando de sacar información. En este caso, casi toda la presentación es de un solo libro, de Pastor Wallace. Eh, bueno, también ahí agregué algunas otras cosas personales en la presentación, pero el 98% es del libro de, este, les doy el nombre cuando me acuerde. Este, y de ahí saqué muchas o gran parte de las definiciones que vamos a estar viendo. Así que, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Bueno, ser cristiano no es simplemente alguien que entiende la doctrina cristiana, ¿verdad? O alguien que ha leído la Biblia, o alguien que ha ido a la iglesia y, bueno, ya sabe que hay que levantar las manos, que hay que orar, que hay que hacer que no faltar a la iglesia. No, no significa eso, hermanos. Entender con nuestra mente lo que significa ser cristiano no nos hace ser cristianos. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque yo estaba escuchando, de hecho, el otro día un debate con una persona que yo me gusta escuchar sus ponencias porque creo que defiende la fe cristiana de una manera muy sabia para personas que atacan mucho el cristianismo. Y a esta persona le decían, bueno, ¿qué significa para ti ser cristiano? Y esta persona daba una explicación muy sencilla. Mira, para mí, decía él, hay dos tipos de maneras de pensar, o si le quieren llamar religiones. Él las divide en dos grandes ramas. La rama uno en la que tienes que hacer algo para ir al cielo. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien que sigue el Islam, ¿tú te vas a ir al cielo? Y él te va a decir, sí, ¿por qué? Porque yo voy a todos los lugares santos, respeto las fiestas, he leído el Corán, he hecho A, B, C, D, F, G, y te da una serie de pasos por los cuales esa persona se merece estar en el cielo. Y si tú le preguntas, por ejemplo, a alguien a un hindú, oye, ¿vas a ir al cielo o al lugar que ellos tienen como concepto del cielo? Y te van a decir, sí, ¿por qué? Porque también hago esto, hice el ritual De hecho, ellos tienen un ritual en un río donde hay un lugar donde convergen dos ríos y se dice que por cada cabello que dejes ahí en una de sus fiestas, tienes, creo que, no me acuerdo si 100 o 1000 años en el cielo. Entonces lo que hacen es se rapan, se rasuran para pues, dejar cada cabello que pueden y acumular más años en el cielo. Y todas, hermanos, todas las otras líneas de pensamiento, religiones, tienes que hacer algo. Pero existe el cristiano. Y ustedes dieron una definición de qué es ser cristiano. Que ser cristiano no es solo creer. Ser cristiano es saber que yo
Sigo a Cristo, ¿por qué? Porque por mis méritos, por más que yo quiera hacer, por más que yo ayune, ore, yo no puedo ganar mi salvación. ¿Quién pagó por nuestra salvación? ¿Por qué somos salvos? Por la fe en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora no quiero desbalancear esto y lo vamos a ir balanceando más adelante, pero a esta persona también le hicieron una pregunta. Oye, yo conozco a un narcotraficante muy famoso que se llamó Pablo Escobar y él creía en Dios, era muy creyente. Entonces ya él también es cristiano, ya se va a ir al cielo. Y la persona que estaba dando la ponencia les dijo, no, el creer no te hace ser cristiano, el creer no te hace eh, un hijo de Dios. Y de hecho, miren, Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué crees? No son cristianos los demonios, aunque creen que Dios es uno. Entonces, un cristiano no es alguien que simplemente trata de basar su conducta en la ética que Jesús enseñó, porque por ahí vamos a escuchar algunos conceptos. Yo sigo las enseñanzas de Jesús y yo sigo amar a mi prójimo. Y de hecho, mencionan a este versículo de Mateo capítulo 7, versículo 12, que dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, como yo sigo las enseñanzas que dejó Jesús y no le hago mal a nadie y doy limosnas, etcétera, ya con eso soy cristiano. No, hermanos. Un cristiano no es alguien que simplemente trata de basar su conducta en la ética que Jesús enseñó, ¿ok? Eh, si nosotros deseamos ser verdaderos cristianos, no es suficiente solamente creer, ¿vale? De hecho, tenemos la regla de oro. Haz a otros los que te gustaría que te hicieran a ti, pero el que hagas eso tampoco te hace cristiano. Y quiero leer Tito capítulo 3 versículo 5 que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y lo que nos está diciendo básicamente este versículo es que nosotros no podemos ganarnos nuestra salvación, hermanos. No podemos trabajar para merecerla, no hay forma que podamos pagar por ella, ¿vale? Pero, como vimos hace 8 días, y de hecho este tema va entretejido con lo que vimos hace 8 días, Jesús sí dijo algo. Jesús dijo algo en Juan capítulo 3, versículo 3. Él dice, él está hablando con Nicodemo, esto lo vimos la semana pasada. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 Jesús le dice otra vez, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por cierto, quiero hacer aquí una mención. En el hebreo, cuando tú quieres enfatizar algo, lo repites, ¿vale? Y esto lo vamos a ver mucho en las que el apóstol Pablo habla mucho de esto. Él repite las cosas o da sinónimos de las palabras para enfatizar algo. Ok, entonces no quiero que se nos pierda la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Vale? ¿Qué es ser cristiano? Bueno, una persona no es cristiana simplemente, como ya mencioné, porque observe ritos, ceremonias. Yo recuerdo que en la religión popular de este país, desde chiquitos a todos los llevan a la iglesia y les echan agüita en la cabeza y dicen, ya es cristiano esta persona, ya es parte de la iglesia, ¿no? Ya está siendo bautizado. Y hermanos, no por un ritual, no somos cristianos. Es necesario, como dijo el Señor Jesús, nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, como vimos la sesión pasada, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y pedirle al Señor Jesús que entre en nuestro corazón y sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Así que, para ser cristianos debemos de tener edad suficiente, hermanos, para tener entendimiento y responsabilidad.
que es parte también de lo que platicábamos la semana pasada. Ahora, no estoy diciendo con esto que no haya niños que sean salvos, que ya tengan cierta percepción. Miren, yo soy honesto, yo nací en cuna cristiana, y si me preguntan, ¿a los cuántos años fuiste salvo? Me cuesta un poco encontrar y decirles, ah, sí, el día fulano de tal, a la hora fulano de tal, porque así como el hermano Ariel algunas veces compartió, pues yo cada que hacían el llamado al altar, yo era pequeño, hermano, si yo iba al altar y decía, Señor, perdóname por mis pecados, y yo ya tenía la conciencia de que el Señor había muerto por mí, que yo era un pecador, todo eso lo tenía claro, hermanos. Porque si algo se enfatizaba cuando yo era niño, yo recuerdo que la iglesia en mis tiempos, cuando yo era niño, era una iglesia evangelista, ¿no? Se especializaba en la evangelización, así que te aprendías los versículos de Romanos, los versículos de Hebreos, los versículos de Gálatas, y tanto era el énfasis en la evangelización que a mí para mí era claro, ¿verdad? Eh, Así que vamos a avanzar. Entonces, para nosotros significa que debemos arrepentirnos y, como ya mencioné, debemos de tener una edad suficiente para tener ese entendimiento. Ahora, si yo tengo que entender que he pecado, la pregunta es, ¿qué es pecado? Y no vamos a disertar hoy, hermanos, en todo lo que hemos aprendido que es pecado, pero sencillo. Primero de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Miren, este versículo es uno de los pilares cuando uno está evangelizando. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué significa ser cristiano? Miren, mucha gente les dice, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Soy bueno, doy a la gente pobre y necesitada, hago muchas obras de caridad, no le hago mal a nadie, creo que existe algo, una energía, algo superior, no sé cómo se llame, pero yo creo que existe algo y pues me rijo sobre eso. Bueno, hermanos, Romanos 3:23 dice que ¿cuántos pecaron? Todos, 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 todos. Y de la misma manera que si un ladrón roba, ha quebrantado la ley, nosotros, hermano, hemos quebrantado la ley, por lo tanto, delante de Dios somos rebeldes y merecemos ser castigados. Y aquí va mi primer definición, que es ser cristiano. Un cristiano es alguien que reconoce que se ha rebelado contra Dios y por lo tanto merece ser castigado. Para mí, esa sería la primera definición. Ustedes dijeron que siga a Cristo, sí, yo creo que esto envuelve que siga a Cristo, porque soy consciente que en pecado, que vamos a ver ese versículo más adelante, en pecado me concibió mi madre, yo soy pecador y merezco ser castigado, pero Cristo pagó por mis pecados, los borró, como vimos hace 8 días, por eso puedo nacer de nuevo, puedo ser salvo, pero yo merecía ser castigado. ¿Se entiende, hermanos? Entonces un cristiano es alguien que sabe que merecía su pecado, merecía ser castigado, merecía ir al infierno, pero encontró la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Ahora, estamos hablando de pecado. Entonces, yo aquí tengo algunas preguntas. ¿Por qué somos llamados pecadores? ¿Por qué Romanos dice, y me voy a regresar, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Eh, las preguntas que tengo aquí es, ¿qué nos hace a usted y a mí ser pecadores cuando pecamos? Nos hace ese hecho pecadores, o sea, solo por un pecado que yo he cometido. Por ejemplo, que hablemos que un niño que nos dijo la primera mentira de su vida, ya por esa única mentira ya es pecador, ya lo consideramos pecador. O la pregunta que está abajo sería, o ya somos pecadores y por lo tanto esa es la razón de que pequemos. Es decir, yo ya nací siendo pecador y entonces como yo ya nací siendo pecador, pues obviamente pues voy a pecar porque eso es lo que traigo. Bueno, la respuesta la encontramos en el Salmo que mencioné anteriormente. Salmo 51:5 dice, He aquí en maldad he sido formado
y en pecado me concibió mi madre. Y Romanos 5:14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, aquí está diciendo, aunque tú digas no he hecho pecado, pero la muerte ya está reinando sobre ti. ¿Por qué? Porque Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Hermanos, en nosotros, al tú nacer, al tú ser concebido, ya traes en el ADN, y fíjense que esto es impresionante, ¿verdad? No fue sino hasta que descubrieron las leyes de la herencia por el ADN con Mendel y otros, que ya saben que ya traemos herencia de nuestros padres, ¿verdad? Si a mi papá le gustaban mucho los tacos, pues ¿qué creen que a mí me gustan mucho los tacos? Porque ya viene en el ADN, ¿no? Y el pecado es así, hermanos. Por Adán entró el pecado y cuando nacemos, como nacimos en pecado, es el salmo que leímos, el pecado ya viene inherente en nosotros. Así que, con todo esto que estamos armando, por lo tanto, porque Dios es un Dios justo, Él debe castigarnos. Hermanos, ¿por qué yo sé que Dios es justo? Cuando Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros, ¿qué hizo el juez justo, hermanos? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Y Dios mostró su justicia cuando Jesús cargó nuestro pecado, haciéndole morir. Es decir, hubo una separación. ¿Qué es lo que dice la frase que sigue? Este castigo significa que merecemos la separación de Dios y un lugar en el infierno para siempre. Sin embargo, como vimos hace 8 días, la voluntad de Dios es que todos sean salvos del infierno. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor Jesús, que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, ya dimos una definición que un cristiano es aquel que sabe, que entiende, que merece el juicio o la justicia de Dios por su pecado. Vamos con la segunda definición. Un cristiano es alguien que cree que Jesús murió por él en la cruz y que Él ha tomado sobre sí el castigo que todos nosotros merecemos. ¿Ok? Entonces, ya dijimos, parte 1, ser cristiano es entender que yo merezco un castigo por mi pecado. Pero la parte 2 es que creo que ese castigo lo pagó el Señor Jesús y Él llevó ese castigo en la cruz. Hermanos, hay que saber entender esto porque muchos en la calle, y a mí me lo han dicho, pero que no, Dios es un Dios de amor, y si Dios nos ama a todos, y si dice la Biblia que Dios es amor y que Él es bueno y solo bueno, entonces, ¿por qué pasa A, B, C, D? Y empiezan a decir muchas cosas. Bueno, es muy sencillo, porque Dios es bueno, pero es justo, y por ninguna manera va a tener por inocente al culpable, ¿vale? Entonces el pecado debe de ser castigado. Pero entonces, ¿cómo nos recibe a nosotros? Porque alguien ya pagó, alguien fue castigado que fue nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Que llevamos entonces 2, ¿vale? Un cristiano es alguien que sabe que merece un castigo por su pecado, pero también ha creído que Jesús murió en la cruz y que Él tomó sobre Él el castigo de nuestro pecado. Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Número 3. Un cristiano es alguien que ha respondido al llamado de Dios de darle la espalda a sus actos de rebelión y ha escogido ir en otra dirección. Un cristiano no solamente sabe que merecía un castigo, no solamente ha creído en el Señor Jesús y ha aceptado el sacrificio que Él hizo, sino que también ha decidido darle la espalda al pecado o a sus actos de rebelión
y ha escogido ir en otra dirección. En otras palabras, se ha arrepentido, lo cual significa que ha dado la vuelta y ha cambiado su forma de pensar. Encontramos en Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, pero no solo es arrepentirse, y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y aquí de nuevo quiero hacer un stop, hermanos. Porque entonces, yo dije hace un momento que una persona dijo que las religiones o las creencias se dividen en dos. En los que creen que por hacer algo van a ir al cielo, y en los cristianos, que sabemos que por qué vamos a ir al cielo, por la pura gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús. Entonces no tengo que hacer nada. Y tristemente, hermanos, debo confesar que muchos cristianos, por no entender qué es ser cristiano, sí dicen eso. No, ya soy salvo. Ya no importa qué haga, no importa qué haga. Si eres de los que dicen así, quiero decirte que no sabes qué significa ser cristiano. Y por eso estamos viendo estas series. ¿Qué significa ser cristiano? Dice aquí que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo ¿qué? Obras. ¿Cómo yo evidencio que me he arrepentido y que me he convertido? Haciendo obras. Las obras son una evidencia de mi fe. No son mi fe. ¿Se entiende, hermano? Mis obras no producen fe. Mis obras no me van a salvar, pero las obras son una evidencia de mi fe, una evidencia de que me arrepentí, una evidencia de que me convertí. Entonces, ser cristiano, me voy a regresar a la filmina anterior, es que alguien que ha respondido al llamado de Dios y ha decidido darle la espalda a sus actos de rebelión y ha escogido ir en dirección opuesta al pecado, se ha arrepentido, ha dado la vuelta y cambia su forma de pensar. Quiero leer otro versículo. 2 Corintios 7, 9 y 10. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí quiero introducir un concepto, hermanos. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿vale? ¿Qué es el remordimiento? Ay, pobrecito de mí. Sí, sé que me equivoqué. Sí, lo hice mal. No, soy lo peor del mundo. Sé que no merezco. Sé que voy a ir al infierno. Lo sé y no puedo. Es que así soy y ya no puedo cambiar y ya mejor me dejo ir. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es, Señor, me equivoqué. Estoy mal. Pero no quiero seguir así. Ayúdame a que en mí haya arrepentimiento y que haya una conversión. Y empiezas a tomar, hermanos, el lado contrario. Miren, no tengo aquí una botella, pero tal vez alguien que esté sufriendo con el alcohol y otra vez fallé ay, no puede ser. Hermanos, no. Es fallé y rompo la botella y la tiro y digo, tengo que caminar en otra dirección. ¿Se entiende? La Biblia dice que cuando nosotros le damos la espalda al pecado, cuando cambio de dirección, cuando digo no más, nos convertimos en una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos en parte de la familia de Dios. Y Dios se convierte en nuestro Padre. De hecho, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esa es la razón, o una de las razones por las cuales en la iglesia, ¿cómo nos llevamos entre nosotros? Hermanos, ¿por qué? Porque tenemos a un Padre, nuestro Dios y Padre. Y hermanos, no solamente lo tenemos como Padre, sino Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense cómo dice este versículo, ser
hechos, ¿vale? Ser hechos. Y esta palabra griega habla de algo que tiene un inicio, pero sigue vigente hasta el día de hoy. No nada más que, pasó allí, fui salvo y se acabó. No, es un proceso, como vimos hace 8 días, es un proceso, ser hechos. Y de nuevo, hermanos, nos podemos acercar a Dios y tenemos la oportunidad de conocerlo. ¿Por qué dice que somos hijos de Dios? Porque los hijos conocen a su papá y a su mamá y saben cómo llegarles, saben si quieren algo. Ah, papá, qué guapo se levantó y se ve más joven, le ayudo a barrer, le lustro yo me acuerdo de chiquito, le volvió los zapatos, papá, le hago el taller, limpio de herramienta. Ya mi papá automáticamente, ¿qué me decía? ¿Qué quieres? Hermanos, podemos tener la oportunidad de conocer a Dios de una forma personal. Ok, siguiente. ¿Qué es ser un cristiano? Un cristiano es alguien que le ha entregado su vida al Señor. Su vida. No solamente sabe que merecía el castigo, no solamente aceptó el regalo de la redención, de la salvación por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, no solamente le da la espalda al pecado, sino que le entrega ahora su vida. Y 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Miren, este versículo se los voy a dejar ahí de tarea. Alguien que me ha preguntado, pastor, ¿es pecado que operarme a lo mejor me quiero levantar la ceja más para acá, o que me vea más cachetón? Estoy dando solo un ejemplo, ¿verdad? Pero, hermano, tu cuerpo, hoy, si eres cristiano, significa que le has entregado tu vida al Señor. Y yo les quiero decir a todos, y solo fue un ejemplo burdo, hermanos, pero ¿qué le estás a tu cuerpo? Ya es de Él también. Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Esto va a traer gloria a tu nombre? Porque nuestro cuerpo es su templo. Y dice el verso 20, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Con esto va a ser glorificado tu nombre? ¿Con esto va a ser enaltecido tu nombre? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, un cristiano es alguien que ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Ok. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué está este versículo, hermanos? ¿Qué pasa entonces si nos equivocamos? ¿Mm? ¿Qué pasa? Porque un cristiano ya es salvo, ya se va de filito al cielo. No, hermanos. A veces nos equivocamos. Me gusta mucho un ejemplo que leí y dice, un bebé cuando aprende a caminar, ¿cuántas veces se cae? Y si es como el pastor, hermano, se cae el doble de veces. Yo no fui muy hábil con mis habilidades motrices. Me decía mi papá que yo metía primero la cara que las manos. Y cuando empezamos nuestra caminata con el Señor, hermanos, a veces nos podemos caer. 1, 2, 3, 4 veces. Pero hermanos, si nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, el Señor los lava para siempre. Y Salmo 103:12 dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque estamos tratando de decir qué significa ser un cristiano. Entonces, si peco, ¿dejo de ser cristiano? Si cometí un pecado, ¿ya no soy cristiano? Quiero leer otro verso más. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Somos perfectos de la noche a la mañana? Yo puse ahí hasta entre signos de admiración. Claro que no, hermanos. Y no por eso dejamos de ser cristianos. ¿Qué es ser cristiano? Esas cosas que acabamos de ver se convierten en un ciclo. ¿Qué pasa cuando me equivoco? Sé que merezco un castigo, pero sé que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario y si me arrepiento,
le doy la espalda al pecado, empiezo a dar frutos ahora de que le estoy dando la espalda a ese pecado. Le vuelvo a decir, Señor, te entrego mi vida, perdóname, me equivoqué, yo sé que ya no soy dueño de mí, dueño de mis emociones, dueño de mi cuerpo, ahora tú eres el dueño, ayúdame a pasar este proceso. Y hermanos, esto es un ciclo que se tiene que estar viviendo en nuestras vidas hasta que somos hechos. Por eso el versículo que leímos, somos hechos hijos de Dios. Ahora, quiero cerrar con una pregunta. ¿Cómo podemos estar realmente seguros de ser cristianos? Porque sería bueno hacer un test, ¿verdad? A ver si cómo estamos. Dice, cuando nos convertimos en cristianos, fuimos transferidos, somos trasladados, hermanos, del dominio de las tinieblas al reino de Dios. Sin embargo, nuestro anterior amo, porque si estábamos en el reino de las tinieblas, ¿quién era nuestro amo? Satanás. El príncipe de esta tierra es el príncipe de esta tierra, perdón, y su deseo es que nosotros nos desviemos y regresemos. El apóstol Pablo le dice a nuestra vana o nuestra vieja manera de vivir. Así que quiero ver 6 puntos en los cuales podemos saber si somos cristianos. Punto número 1, no tengo tamborcitos, pero imagínenselos. Nos convertimos en un blanco de Satanás. ¿Cómo sé que soy cristiano? Ay, a mi esposa, mira, ya se pudo desmutear ahora sí. Si me convierto en un blanco de Satanás. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto lo quise poner aquí, hermanos, en letras, porque esta es una de las principales armas que él utiliza. Meterse en tu mente y meter duda. Y yo he visto a mucha gente desanimarse y hacerse la pregunta, ¿realmente soy cristiano? ¿Y sí seré salvo? ¿Y sí me arrepentí? ¿Por qué? Porque dice aquí, una de las maneras principales en que él nos ataca, es decir, Satanás, es causando duda en nuestra mente acerca de nuestra salvación. Con frecuencia él nos tienta a pensar cosas como estas, no soy realmente salvo, soy igual que antes. Son 2 frases que yo he visto que el enemigo usa para hacerte regresar. Pero para esto tenemos una herramienta que nos dejó Efesios 6:16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cómo sé que soy cristiano? Me van a atacar. Satanás me empiezo a convertir en tiro al blanco de Satanás. Número 2. No solo Satanás nos va a querer atacar, las personas ahora nos van a querer atacar, hermanos. Y cuando no solo Satanás nos ataca, sino también otras personas, es una buena señal, es una buena indicación. Quiere decir que vamos bien. Significa que nos estamos convirtiendo en cristianos. Espérame tantito porque creo que aquí me equivoqué. Sí. Número 3, no lo tengo en la presentación, o no sé si me equivoqué de diapositiva. Pero el número 3, hermanos, es, tenemos la valentía de decirle a otros que eres cristiano. Si realmente eres cristiano, hermanos, si has experimentado el nuevo nacimiento, mira, eso de ser perdonado es algo que no puedes ocultar. Eso de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, es algo que, ay, no, ¿cómo le voy a decir que soy cristiano? No, hermanos, uno dice, soy cristiano, el Señor me ha salvado, me limpió con su sangre, me trasladó, lo empiezo a conocer como mi Padre, soy su hijo y puedo tener experiencias con Él que lo vamos a ver más adelante, hermanos. Tenemos entonces la valentía de decirle a otros, yo soy cristiano. Y me voy a saltar la siguiente porque creo que esa me equivoqué. Juan 9:25 dice, si es pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que yo era ciego. Yeah. Y ahora veo. No podemos ser cristianos de la secreta. Yo me acuerdo que algunos decían que del FBI, ¿no? Pero no, hermanos. Y yo puse aquí, no importa si no tenemos las respuestas, y por eso puse este versículo. Mira, esta persona que había experimentado un cambio, que había experimentado una sanidad, le dije, mira, yo no sé, no entiendo qué pasó, no te puedo explicar, no vi el Zoom del pastor Andrés de qué significa ser cristiano, no entiendo nada, solo te puedo decir que antes era ciego.
y ahora veo. Y hermanos, eso es la valentía de lo que estoy hablando. Mira, yo conocí personas, hermanos, que eran adictas totalmente a las drogas, totalmente adictas a las drogas. Y cuando tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento, así, inmediatamente, nunca más volvieron a caer. Tuve también experiencias que no fueron inmediatas, sino fueron progresivas, pero hermanos, sabemos y tenemos entonces la valentía de compartir con otros. Número 4. Hay un cambio significado en nuestra actitud. Y dice Isaías 55, 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y dice, me regreso al verso, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo tengo un dicho, eso no está en el libro, hermanos, aclaro ahí, por favor, pero un cristiano que no cambia, yo preguntaría si es cristiano, ¿se entiende? ¿Qué es lo que está diciendo este punto? Tiene que haber un cambio, hermanos. Y no estoy diciendo de que, ay, como, pues ya cuánto tiempo llevo lidiando con esto. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de que tiene que empezarse a ver algo, hermanos. Algo, el deseo y decirle, Señor, fallé, pero no quiero seguir fallando. O las famosas frases de, yo soy así, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Y puedo sacar otras frases, ¿verdad? Hermano, estos no son cristianos, discúlpeme. Mm. Un cristiano es alguien que tiene el anhelo y quiere y está en un proceso de cambio. Híjole, no sé si dar este número 5 o no, hermanos, pero pues ya lo tengo aquí, ¿verdad? Ni modo que no lo demos. Número 5, un cristiano tiene un creciente amor por otros cristianos. ¿Sabes por qué? Porque te empiezas a identificar. Empiezas a ver a los que van empezando y vas a decir, sí puedes cambiar, vamos, esfuérzate, vamos, sí se puede, yo estaba en tu condición. Empiezas a ver a los que van adelante y dices, Señor, yo quiero ser como Él, me encantaría, he visto cómo su proceso, lo he visto, y no te rindas y vamos. Gálatas 6, capítulo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y fíjense que dice después, y mayormente a los de la familia de la fe. Y les dije que no sabía si compartir esto, hermanos, porque tristemente hoy escuchamos dichos, uy, no, si es cristiano, mejor no lo contrates a ese. No, mejor con un pagano, porque prefiero pelearme con ellos y no con y, hermanos, ¿por qué? Porque no hemos sido cristianos de a de veras. Miren, escuché una frase, no es mía, no me la quiero agenciar. Pero no sé si han visto ustedes películas o reportajes de National Geographic o de Discovery Channel donde hay animales en peligro de extinción y de repente un camarógrafo los encuentra y los graba y dice, mira, este es una especie muy, muy, muy rara, jamás antes filmada. Y les quiero decir algo, hermanos, un verdadero cristiano es una especie muy, muy rara, que es difícil de encontrar. Tal vez muchos vamos a la iglesia. Tal vez muchos sabemos lo que hay que hacer. Tal vez muchos levantamos nuestras manos. Pero un verdadero cristiano, hermanos, tiene amor por sus hermanos. Y el apóstol Juan nos dijo, si no amas, de nuevo, a tu hermano que ves, menos vas a amar a Dios que no ves. Y si me dan permiso, bueno, que no me den permiso, ¿qué pasa con tus hermanos más cerca? Es más, voltea ahorita que estamos aquí en la grabación, tienes a alguien ahí al lado. ¿Lo amas? ¿Estás dispuesto a dar tu vida? ¿Estás dispuesto a soportarlo? Porque estamos dispuestos a soportar a los que no son cristianos, ¿verdad? Para los que son cristianos, hermanos. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, si tu círculo no son cristianos, va a ser quebrantado al final. Van a hacerte desviar tu corazón.
Pudiera hablarte de muchos ejemplos en la escritura, pero ahí está Salomón y otros ejemplos de que se creyeron muy cristianos y porque su círculo cercano, y él el más cercano que eran las mujeres, sus esposas, agarró no cristianas, hermanos, vamos a ser quebrantados. Bien, número 6 y el último de esta fase. Habrá un testigo en tu interior. Nuestra hermana Carmen habló sobre esto. Romanos 8:16. ¿Cómo sé que soy cristiano? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, yo un día le pregunté a un joven en la iglesia, hace muchos años, para que no empiecen ahorita, ¿quiénes serán? Hace muchos años le dije, oye, ¿has sentido la presencia de Dios? Porque me hablaba de tantas cosas y que no podía, y dudas en su corazón. Yo dije, bueno, haciendo esta revisión que hicimos ahorita, la presentación, creo que no es cristiano por todo lo que me está diciendo. Y entonces una de mis preguntas fue, ¿alguna vez has sentido la presencia de Dios? Y hermanos, mi corazón se entristeció cuando él me dijo, no, no sé qué es eso. Hermanos, si no has sentido la presencia de Dios, yo haría una revisión y quiero hacer un énfasis aquí. Bueno, no me voy a adelantar. A todos nos gusta sentir la presencia de Dios, ¿o no, hermanos? A mí, hermanos, lo amo estar en su presencia. Y a veces su presencia es tan real que podemos sentirlo muy de cerca o podemos tener la experiencia que se llama caer en el espíritu, que caes totalmente ahí inconsciente porque el Señor te ha tocado. No sé a cuántos les ha tocado esa experiencia. Y quiero leer textualmente, y esto sí lo saqué del libro. Dice, obviamente debería ser más normal para un cristiano sentir la presencia de Dios que no sentirla, ¿verdad? Lo normal sería que sí la sintiéramos a que no la sintamos, pero es peligroso creer que Dios está solamente porque lo sentimos. Hay veces que aunque no lo sientas, el Señor está ahí. Y a mí me tocó un día entrevistar a una muchacha por la cual estábamos orando y pues estábamos ahí en un proceso de liberación, de perdón, etcétera. Y una de las grandes cosas por las cuales ella estaba disgustada con Dios, porque había sufrido ciertas cosas de niña y ella me dijo, y Dios no estaba allí, pastor. ¿Y usted cómo va a decir que Él siempre está ahí si Él no estaba allí? Y cuando estábamos orando por ella, literal, hermanos, yo pude verla y ver cómo tenía una mano aquí atrás, porque no veía al Señor así, como tal. Pero yo le dije, sí estaba allí y estabas vestida A, B, C, D. Y cuando yo le dije eso, hermanos, esta persona se cayó de rodillas y dijo, no puedo creer que así estaba allí. Porque Mateo 28:20, hermanos, dice que él prometió que nunca, nunca, nunca nos iba a abandonar a sus hijos. ¿O alguien de ustedes abandonaría a sus hijos? Pues el Señor dice, si aún que hubiera una mujer que abandona a sus hijos, el Señor nunca nos va a abandonar. Ahora, hermanos, cuidado con nuestras emociones, porque nuestros sentimientos suben y bajan, son como la montaña rusa, cambian como el clima. Hoy puede ser un día soleado, lluvioso, frío, que nuestros sentimientos son una bola de emociones. Por lo tanto, nuestros sentimientos no son indicadores confiables de nuestra posición delante de Dios. Y quiero cerrar con un ejemplo. Porque entonces sí debo sentir o no debo sentir, ¿no? Soy cristiano, sí siento, no siento, me siento. Bueno, vamos a tratar de ilustrarlo. Supongamos que tenemos un tren. Pues todos conocen los trenes, ¿verdad? Y de vapor, que había que echarle carboncito. Ok. Bueno, acuérdense de ese tren. El primer vagón es que del motor, ¿verdad? El segundo vagón es el que tiene la yesca y el carbón. Entonces, y el tercer vagón es el que lleva a los pasajeros. Entonces, el más importante es el primero y el segundo, porque uno trae el motor y el otro trae el combustible para echarle al motor. Pero los dos primeros son esenciales para que el tren funcione. Sin embargo, el tercer vagón no es esencial. Es importante porque pues, estamos transportando a los pasajeros, pero no es esencial para que el tren funcione. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces vamos a ilustrar esto, hermanos, con los hechos, la fe y los sentimientos. Y dice, el motor son los hechos de la palabra de Dios. Es quien Dios es. Hermanos, Dios nunca cambia. Él siempre se mantiene.
La yesca y el carbón son como la fe que hace que los hechos de las palabras de Dios se vivifiquen en mi interior. Yo sé que Dios sana, pero hasta que yo no tengo una experiencia de yo recibir sanidad, no se vivifica eso en mí. Y los sentimientos son como el vagón de pasajeros. Es bueno tenerlos, hay que llevarlos, pero no son esenciales para que funcione la operación. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, sentir la presencia de Dios es bueno, pero no es, si no la siento, pues ya no soy nada, no soy cristiano, no estoy diciendo eso. Así que es importante que los cristianos comprendamos que los sentimientos dependen de los hechos y la fe y no lo contrario. ¿Qué estoy diciendo como esto? Hermanos, si tú en tu vida me dices, pastor, es que yo no siento nada, pero has estado cambiando, le has dado la espalda al pecado, te has arrepentido, estás caminando a la dirección contraria como eras antes, y Dios está haciendo un cambio en tu vida, aunque no sientas, eres cristiano, es lo que te estoy diciendo en otras palabras. Pero que mejor que sintamos su presencia, ¿ok? Bien. Ahora, hermanos, esto ya lo toqué hace un momento. ¿Qué sucede cuando caemos? Bueno, podemos decirle, Señor, perdóname. Quiero leer la frase de hasta abajo. Bueno, leemos todo. Llega una prueba, no pasamos la prueba y empezamos a decir, ¿y ahora qué hago? Y llega la tentación del enemigo, hermanos, nos hace dudar y queremos renunciar. Sin embargo, cuando nosotros caemos, debemos confesar nuestro pecado, pedirle a Dios que nos limpie con su sangre y debemos de estar dispuestos en nuestro corazón a cambiar. No podemos sencillamente decir, Dios, perdóname, y seguir haciendo mi pecado. Eso es incongruente. Entonces no eres cristiano. Entonces no estás siguiendo los pasos que estuvimos hablando. Porque si continuamos esta conducta de estar inclinados en el pecado, va a llegar un momento en que podríamos perder nuestra salvación. Sabemos, hermanos, por la palabra que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, pero si una persona regresa al mundo y deliberadamente, y quiero subrayar esta palabra, deliberadamente continúa pecando, llega a un punto de no retorno donde su nombre es borrado del libro de la vida. Y aquí quiero balancear esto, me quedan 5 minutos. Quiero balancearlo. Si cometo un pecado, ¿pierdo mi salvación? ¿Ya me voy al infierno otra vez? No. Por eso enfaticé. Si una persona regresa al mundo y deliberadamente continúa pecando. ¿Y qué es deliberadamente? Yo sé que esto es pecado, yo sé que está en contra de Dios, sé que no lo debo hacer, pero aún así me mantengo haciéndolo por un periodo de tiempo. Dios en su misericordia va a enviar a su Espíritu Santo a decirte, hey, eso no está bien, 1 vez, 2 veces, 3 veces, tal vez 300 veces, no sé cuántas veces, hermano. Dios es diferente con cada quien. A algunos les da muchas oportunidades, a algunos no les da tantas oportunidades, no sé. Pero llega un momento en que si tú continúas en ese camino, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y Apocalipsis 22:19 dice, por ejemplo, que si alguno quita las palabras de este libro, de esta profecía, Dios va a quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Nuestra salvación está asegurada mientras continuemos en el Señor. Pero si deliberadamente, y quiero enfatizar de nuevo, deliberadamente regresamos al mundo, podemos perderla. Y la pregunta sería, ¿entonces un cristiano puede dejar de ser cristiano? La respuesta es sí, hermanos. Ok. Voy a ir bueno, esta es la oración que se le llama del pecador, que viene de hecho en el libro. Y si ustedes la estudian, hermanos, van a ver que esta oración resume los 5 puntos que hablamos que es ser cristiano. Querido Señor Jesús, reconozco mis pecados. Soy pecador, merezco un castigo. Y realmente me arrepiento de ellos. Con todo yo estoy dispuesto a abandonar lo que sé que está mal. Reconozco que Dios pagó por mí. Y estoy dispuesto a caminar en la dirección contraria a lo que yo estaba haciendo. Señor Jesús, reconozco que por mi causa moriste en la cruz, derramaste tu sangre y que resucitaste de entre los muertos. Ahora abro la puerta de mi corazón, te invito a que entres como mi Salvador personal y como Señor de mi vida. ¿Se acuerdan del 5º punto? Le entrego ahora mi vida a Él. A partir de este día deseo servirte y seguirte
Gracias, Jesús. Y si alguien escucha esta transmisión en el futuro y no le ha entregado su vida a Cristo, puede hacer esta oración con todo su corazón y con fe y hacer lo que estuvimos haciendo y cambiar tu forma de vida, y empezarás con el proceso de ser cristiano y de ser salvo. Resumen o consejos, como lo quieran ver. No seamos cristianos secretos, hermanos, porque un cristiano, para estar seguro que es cristiano, habla a otros de Jesús. Debemos proponernos ser fuertes y maduros en Cristo, crecer. Debemos entregar todas nuestras luchas y conflictos al Señor. Puedes caer, hermano, pero tienes que decir, Señor, no más, y regresar y arrepentirte. ¿Te acuerdas que vimos que hay que amar a tus hermanos? Debemos ir a la iglesia, tener comunión con otros cristianos, hermanos. Yo sé que cuando te juntas con otros hay problemas, lo sé. ¿Sabes quién más lo sabe? Dios lo sabe. Y por eso dice que lo hagamos, porque ahí es cuando sale lo que hay en nuestro corazón y entonces podemos ser cambiados. Si te mantienes aislado, ¿cómo vas a saber lo que hay aquí dentro de tu corazón? ¿O cómo tu hermano va a saber lo que hay dentro de su corazón? No hay forma, hermanos. Por eso Dios permitió la iglesia y Él creó la iglesia para que nos juntáramos, para que Él pueda sacar y evidenciar lo que hay aquí adentro. Y que a veces, hermanos, yo digo, ay, Señor, qué feo soy todavía. Y me da pena, Señor, perdóname, no quiero ser así. Ya ofendí a mi hermano, ya hice esto, ya hice el otro, perdóname. Y continuar. Pedir gracias al Señor para ser cambiados y continuar. Debemos amar la palabra de Dios, leerla diariamente. Debemos alejarnos continuamente de todos nuestros caminos de pecado y debemos de creer que Dios contesta nuestras oraciones. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y entonces podemos orar y recibir la respuesta a nuestras oraciones. Bien, hermanos, espero que esta clase haya servido para que cuando nos pregunten, y bueno, ¿tú que eres cristiano, qué es ser cristiano? Podemos decirle, que mereció un castigo, que iba al infierno, pero el Señor me sanó y le di la espalda al pecado y le damos los 5 puntos. Amén. Bien, hermanos, me gustaría orar y darle gracias al Señor por este tiempo y después nos podemos despedir. Señor, gracias por amarnos. Gracias por estar aquí, porque te he sentido, Señor, en medio de esta clase. Y Padre, yo solamente quiero pedir que todos los que estamos aquí y los que escuchan esta transmisión en algún momento, realmente podamos ser cristianos reales, cristianos de a de veras, en toda la extensión de la palabra, y que te podamos representar, seamos fieles testigos tuyos en esta tierra. Gracias por este tiempo, Señor, y te doy toda la gloria y toda la honra, Padre nuestro, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.